El título del mensaje del día de hoy dice: la palabra imposible tiene poco valor cuando se tiene fe. Y dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examínense para ver si están firmes en la fe. Examínense para ver si están firmes en la fe. La fe es la moneda de intercambio en el reino de Dios. Con fe tus oraciones son contestadas. Sin fe no se puede recibir nada de parte del Señor. Si tienes fe en Dios, pasas la eternidad en el cielo. Y si no tienes fe, entonces pasas la eternidad en el infierno. Con fe se agrada a Dios. Y sin fe el cielo no te suelta sus bendiciones. ¿Te das cuenta que la fe es esencial, trascendental para esta vida y es esencial porque determina dónde vamos a pasar la eternidad? Así que si la fe es tan importante, ¿por qué no aprendemos todo, averigüemos todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe? Y quiero darte en el día de hoy algunos principios escriturales acerca de la fe. El primero dice que la fe, presta atención, atrae la prosperidad. La fe atrae la prosperidad. ¿Te acuerdas de la viuda que estaba a punto de perder sus hijos porque su esposo ya muerto le había dejado deudas y ahora los acreedores venían por sus hijos? Con el afán de ayudarla, el profeta Eliseo le dijo que recogiera la mayor cantidad de vasijas posible y que pusiera el poco aceite que tenía en la casa, lo pusiera en esos recipientes. El milagro sucedía cuando la mujer en su casa vertía el aceite en las vasijas. Nunca dejaba de fluir. El aceite no se terminaba. Mientras hubiera vasijas, el aceite no se terminaba. ¿Y cuándo se terminó el aceite? Dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 4, verso 6, cuando cesó el aceite, cuando se terminaron los recipientes. Cuando no hubo más vasijas, no hubo más aceite, el aceite dejó de fluir. ¿Te das cuenta que la provisión de Dios estuvo limitada por la fe de la mujer? Si la mujer hubiera reunido más vasijas, más bendecida hubiera sido, más prosperada hubiera sido. La provisión de Dios estuvo limitada ¿a qué cosa? A la fe de la mujer. Si la mujer hubiera tenido más fe y hubiera reunido más vasijas, más grande hubiera sido la prosperidad. ¿No estás convencido todavía de que la fe atrae o precede a la prosperidad? Observa entonces a los israelitas en Egipto. Antes de partir, Dios les dijo, a ver, antes de partir, de salir de Egipto, Dios les dijo que visitaran sus vecinas. A las mujeres egipcias, hebreas, Dios les pidió que visitaran, fueran a sus vecinas egipcias y que les pidieran ¿qué cosa? Joyas de oro y de plata. Éxodo 3:22. Dice, irán a ver a sus vecinas egipcias y les pedirán ¿qué cosa? Joyas de plata y de oro. También les pedirán ropa. A ver, Dios no envía a las israelitas a pedir una vianda para el viaje, un sándwich para el viaje. No. Envía a las mujeres hebreas a despojar a las mujeres egipcias de sus riquezas. Se necesitaba fe, hermano, para hacer eso.
Tu fe y la mía alcanza para ir a tocar la puerta del vecino y pedirle un sándwich, pedirle una manzana, pedirle un poco de comida para el viaje, pero no alcanza para ir a pedirle joyas de oro y de plata. Se necesitaba fe y ellas tuvieron la fe necesaria. Entonces se volvieron ricos de la noche a la mañana. Si no hubieran tenido la fe, no hubieran sido prosperados. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Y qué me dices de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Te acuerdas? Ellos fueron preservados del horno de fuego, pero por la fe que tenían fueron promovidos. La fe atrajo la promoción en sus trabajos. Atenti, escuchemos la palabra de Dios. Ellos tuvieron fe y fueron preservados, protegidos en el horno de fuego, pero también fueron promocionados. Dice la Biblia en Daniel capítulo 3, verso 30, Nabucodonosor le dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. ¿Pero cuándo? Cuando ellos demostraron su fe. Veamos ahora al rey Joás. El rey Joás tenía miedo porque le habían declarado la guerra. Entonces va a pedirle consejo al anciano profeta Eliseo. Y Eliseo le dice, toma un arco y envía una flecha. Y luego toma una flecha y empieza a golpear el suelo. Dice Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 18. Entonces el rey golpeó el piso, ¿cuántas veces? 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó, el profeta Eliseo se enojó y dijo, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, así habrías vencido por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. La victoria del rey dependía de su fe, hermanos. Si él hubiera tenido la fe necesaria y hubiera golpeado más de 3 veces, la victoria sobre su enemigo hubiera sido definitiva. Pero no fue definitiva porque le faltó fe. Hermanos, así nos pasó a nosotros una vez. Nunca me voy a olvidar la lección espiritual que Dios nos enseñó cuando hicimos nuestro edificio. Ahí nosotros en el templo, en el frente, tenemos un edificio de 3 pisos. Y un día lo mandamos a construir, pero hicimos el cimiento solamente para 3 pisos. Después de un tiempo nos quedó chico y quisimos hacer nuevos edificios, nuevas aulas encima de los 3 pisos, algunos pisos más, pero ya no pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque los cimientos habían sido construidos para soportar 3 pisos. ¿Nos faltó qué cosa? ¿El dinero? No, hermanos, nos faltó la fe. ¿Te das cuenta? La gran lección que estoy tratando de enseñarte en esta mañana es que Dios está dispuesto a compartir sus recursos inagotables contigo, siempre y cuando encuentre de ti fe. Dios, insisto, está dispuesto a compartir sus recursos inagotables si tan solamente encuentra en nosotros fe. Fe. La fe precede a la prosperidad. La fe precede a la bendición. La fe atrae la bendición. En segundo lugar, el tamaño de la fe no determina el tamaño de tu bendición. La gente cree que si tuviera una fe más grande, entonces sería más grande la bendición que vendría sobre él. Y no siempre es así. Los discípulos creyeron como nosotros, que si tuviéramos una fe más grande, entonces la bendición sería más grande. Pero Jesús tiene que corregirlos y les dice, el problema de ustedes no es que tienen una fe pequeña, porque los discípulos le pedían a Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús tiene que corregirlos y decirle, el problema de ustedes no es que tienen poca fe, es que no tienen fe.
El problema de los discípulos es que no tenían fe. Jesús dijo en Lucas 17:6, si tuvieran fe, es decir, no tienen. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. La gran lección a aprender es esta: lo que te hace próspero no es tu gran fe, sino tu fe en tu gran Dios. Lo que te hace próspero no es tu gran fe, sino tu fe en tu gran Dios. Tu fe, aunque sea pequeña, mueve montañas. Pero los discípulos no tenían fe. Al igual que nosotros, nuestra fe es tan débil, raquítica. Si tuvieran fe, aunque sea así de pequeñita, dijo Jesús, bastaría para trasladar un árbol, para trasladar una montaña. Hermanos, si tuvieran fe, dijo Jesús. Dios es infinitamente poderoso, todopoderoso. Por lo tanto, deja de ver lo que no puedes hacer y comienza a ver lo que Dios sí puede hacer. Dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces tenemos que poner nuestra fe, sea grande o sea pequeña, en nuestro gran Dios. El secreto es la fe que tenemos en nuestro gran Dios. Ahí está el secreto, porque para Él todo es posible. No hay nada que sea imposible para este gran Dios que tenemos. En tercer lugar, la fe agrada a Dios, pero la incredulidad lo pone de mal humor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, la fe es necesaria ¿para qué? Para agradar a Dios. Dios se enojó con Moisés 2 veces. En 80 años, Dios se enojó con Moisés 2 veces. La primera vez cuando va a buscarlo y a encomendarle para que sea el libertador de su pueblo, en Horeb, detrás de la zarza. ¿Por qué se enojó Dios con Moisés? Porque ese día Moisés no podía entender, no le cabía en la cabeza de que Dios lo iba a ayudar, de que Dios iba a estar con él. Él no creyó. ¿Cuál fue el problema del enojo de Dios? La incredulidad de Moisés. Aquel día en Horeb, él no creía que Dios lo iba a poder usar para ser el libertador. Y la segunda vez que Dios se enojó con Moisés fue al final de su ministerio, después de 80 años. Después de haber soportado tanto al pueblo de Israel, después de haber pasado tantos sinsabores, ese hombre se sintió presa del ambiente tóxico de ese pueblo, y en lugar de hablarle a la roca, Dios le dijo, háblale a la roca y la roca te dará agua. Él la golpeó. Y eso era una señal de incredulidad. ¿Quién lo dijo? Dios. Dice Números capítulo 20, versículo 12, puesto que ustedes no creyeron en mí, le dijo Dios a él y a Aarón, y ellos se perdieron la tierra prometida. Las 2 veces que Dios se enojó con Moisés fue a causa de la incredulidad, porque la incredulidad pone de mal humor a Dios. No solo eso, sino que el pueblo, cuando Dios se enojaba con su pueblo, siempre era por su desobediencia e incredulidad. Siempre. Dios le dijo al pueblo, entra y toma posesión de la tierra prometida, pero ellos no quisieron entrar porque no le creyeron a Dios. Dice el Salmo 106, verso 24, el pueblo se negó a entrar porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. Como consecuencia, Dios se enojó y ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Dice el Salmo 78, verso 21, su enojo aumentó contra Israel. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Hermanos, el enojo del Señor contra Moisés era por su incredulidad. El enojo de Dios contra su pueblo Israel era por su incredulidad. Y la incredulidad se paga caro, no es barato, no es una ganga.
Moisés perdió la tierra prometida. Ay, 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 ven. ¿Cuál fue la consecuencia de la incredulidad de Moisés? Acortó la vida, porque en lugar de entrar a la tierra prometida como Dios lo tenía pensado, él tuvo que morir de este lado del río Jordán. Y además arruinó su ministerio para siempre, porque él no fue el líder que hizo pasar al pueblo. Hermanos, se paga caro la incredulidad, y el pueblo pagó cara la incredulidad. No pudieron entrar a la tierra prometida, vagaron durante 40 años en el desierto hasta que todos los incrédulos murieron. Y aquellos que entraron después fueron deportados a Babilonia también por la incredulidad. Dice 2 Reyes 17:14, no creyeron en el Señor su Dios. Entonces el Señor se enojó muchísimo con Israel y los expulsó de su presencia. Hermanos queridos, ¿hay fe o no hay fe en tu corazón? ¿Estás confiando o no estás confiando en Dios? Porque si quieres agradar a Dios, tendrás que creerle, tendrás que confiar, tendrás que creer y confiar a Él y a sus promesas, a su palabra, porque si no, Él se enojará. La incredulidad irrita y pone de mal humor a Dios. Tiene que llegar el momento en el que nosotros entendamos de que nuestra esperanza está en Dios, que Él es la fuente de nuestra provisión, que nada te va a suceder, nada malo le va a suceder a tu vida si tú te empeñas en el camino de la obediencia, honrando, respetando a Dios en todos los caminos, teniendo fe y creyendo de que Dios cuida y protege tu vida y tu familia. Nada malo te va a suceder. El mundo puede desplomarse. Podemos pasar por la crisis más grande de toda la historia de la Argentina y del mundo, pero tu vida va a estar anclada en las manos del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Celebren a Dios. Ese es nuestro gran Dios, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Solo Él espera ver fe de tu parte y de la mía. Cuatro, la fe no considera las circunstancias, solo se enfoca en Dios. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, mantengamos fijos los ojos ¿en quién? En Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Sin fe, mírame a los ojos, sin fe, mírame, sin fe, no podrás hacer nada de lo que Dios te pida. Si Dios te pide algo es porque necesita ver fe de tu parte para poder realizar lo que Dios te pide. Dios no te pedirá algo que no requiera fe de tu parte. Dios nunca te va a pedir algo que no requiera fe de tu parte. Si lo que Él te pide, tú puedes hacerlo sin fe y sin la ayuda de Dios, entonces no viene de Dios. Reitero, cuando Dios te pida hacer algo, cuando Dios te encomiende una misión, necesitarás fe y la ayuda de Dios para hacer lo que Él te pida. Porque si tú te apoyas en tus recursos y puedes hacer lo que Dios te pide, apoyado en tus capacidades y recursos, sin fe y sin la ayuda de Dios, en primer lugar vas a fracasar y en segundo lugar no es algo que Dios te haya pedido. Veamos la Biblia. Dios le pide a Noé que construya un barco en un lugar donde la gente no sabía de la palabra lluvia, no conocía el significado de la palabra lluvia. Hacía 20 años, 120 años que no llovía. Y Dios le pide a Noé que haga un barco. Se necesitaba fe. No solo eso, Dios le pide a Moisés que sea el libertador de toda una nación. Se necesitaba fe porque la misión era humanamente imposible. ¿Cómo iba a enfrentar Moisés al ejército más poderoso del mundo? ¿Cómo iba a ser Moisés para alimentar a 2 millones de personas en el desierto? ¿Cómo iba a ser Moisés para hacer cruzar a todo ese pueblo a través del Mar Rojo? Hermanos, era una misión humanamente imposible, porque cuando Dios te pide algo, requiere fe de tu parte y requiere de la ayuda de Dios. Sigamos con otros ejemplos. Dios
le pidió a Josué que cruzara el río Jordán en la época de desbordamiento. Él y todo el pueblo, se necesitaba fe. ¿Cómo iba a hacer Josué para cruzar él y 2 millones de personas un río sin puente y sin barco? Se necesitaba fe y se necesitaba de la ayuda de Dios. Dios le pide a los israelitas que entren y posean una tierra que estaba infestada de gigantes y las ciudades eran grandes, amuralladas. Se necesitaba fe y hasta que no tuvieron fe no la pudieron conquistar. Dios le pide a Gedeón salir a la guerra con 300 soldados. Hermanos, se necesitaba fe. Jesús le pidió a Pedro que caminara sobre las aguas. Le pidió a los discípulos que le dieran de comer a 5.000 personas. Era una misión humanamente imposible. Jesús le pidió a sus discípulos que pescaran en el día en que no había pique. Después le dijo que salieran a predicar a todo el mundo, que sanaran a los enfermos, que resucitaran a los muertos. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te pida hacer algo, cuando Dios te encomiende algo, va a necesitar fe de tu parte y de la ayuda de Dios. Porque si nosotros podemos hacer lo que Dios nos pida sin su ayuda y sin fe, no viene de Dios. No viene de Dios. Cualquier cosa que Dios te encomiende hacer, necesitarás depender de Dios para hacerlo, necesitarás fe. Todo lo que Dios le pidió a esta gente era humanamente imposible y todos ellos hicieron proezas porque le creyeron a Dios. El gran problema que tenemos todos nosotros es creer que cuando Dios nos pide hacer algo, tenemos que hacerlo según nuestras capacidades y según nuestros recursos. Dios ahora me eligió para ser líder de célula. Ahora Dios me escogió para discipular a una persona. Entonces nosotros creemos que tenemos que hacer lo que Dios nos pide de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestros recursos. Entonces, si nosotros creemos que no tenemos la capacidad para discipular a una persona, que no tenemos los recursos y la capacidad para hacer lo que Dios nos pide, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar los recursos que creemos que no tenemos. ¿Dónde? A la escuela del hombre, a la universidad, al seminario. Hermanos, entiéndase bien lo que estoy diciendo. No estoy haciendo una apología a la ignorancia. No estoy diciendo que no tengamos que capacitarnos. Quiero remarcar, el punto que quiero remarcar es que cuando Dios te pida hacer algo, necesitarás recursos espirituales para hacer la obra de Dios. Y los recursos espirituales no se reciben en la escuela del hombre. Los recursos espirituales que necesitas para hacer la obra de Dios, te la va a dar Dios. En los recursos lo vas a encontrar en el lugar secreto de Dios mismo. Es ahí donde encontramos los recursos. El seminario, los libros, todo esto nos empujan, hermano, está bien. Todos estos seminarios que estamos tomando, todo esto nos empuja a ir al lugar secreto y nos hacen conocer acerca de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios personalmente, íntimamente, y para eso hay que ir al lugar secreto, a la carpa del encuentro, al monte de oración. Hermanos queridos, es ahí donde se recibe la capacitación necesaria para hacer la obra de Dios. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo va a llegar el día en que entendamos, hermanos, que cuando Dios nos pida hacer algo, va a necesitar fe y los recursos que necesitamos para hacer la obra de Dios nos van a ser provistos en el lugar secreto por Dios mismo? Todo lo demás nos tiene que empujar a ir al lugar secreto para aprender a conocer a Dios. Es ahí donde obtienes las fuerzas necesarias, donde obtienes la fe necesaria y donde obtienes los recursos necesarios para hacer la obra de Dios. Es en el lugar secreto. No me abandones la carpa del encuentro. No me abandones tus tiempos de oración con Dios. No pueden ser sustituidos por nada. El lugar secreto es un lugar insustituible. Moisés es un claro ejemplo. Dios le dijo que se presente ante el faraón y que le hable. Que le envíe un mensaje al faraón. Pero Moisés no se cree capacitado para hablarle al faraón.
Él cree que no tiene la elocuencia necesaria para presentarse ante el faraón. Entonces rechaza la misión. Si Moisés hubiera tenido, según él, la elocuencia necesaria para presentarse ante el faraón, tenemos motivo suficiente para creer que Moisés hubiera aceptado la misión. Pero según él, no tenía los recursos y la capacidad, no tenía la elocuencia necesaria para hablarle al faraón, entonces rechaza la misión. Hermanos, Dios no está buscando gente capacitada, está buscando gente disponible. Dios no está buscando personas capacitadas, instruidas, está buscando personas disponibles. ¿Eres una persona disponible? Si Dios te necesitara, ¿estás disponible? Lo que Moisés debía aprender, y también todos nosotros debemos aprender, es que sin Dios ningún grado de elocuencia o capacitación humana es suficiente. Mientras que con Dios el menos elocuente y capacitado de los seres humanos puede ser un poderoso instrumento en sus manos. Hermanos, sin Dios ningún grado de elocuencia, ninguna capacitación humana alcanza, pero con Dios el menos capacitado de todos los seres humanos, el menos elocuente de todos los seres humanos puede ser un poderoso instrumento en las manos del Señor. Y Dios está buscando gente disponible, gente que tenga fe, gente que se santifique, gente que se obedezca al Señor, y entonces usará a esa persona para grandes cosas en esta vida. Basta de mirarnos a nosotros mismos y a nuestros limitados recursos. Si crees que podrás hacer lo que Dios te pida según tus capacidades y apoyado en tu propia fuerza, vas a fracasar. Si tú crees que puedes llevar adelante la misión que Dios te encomendó, apoyado en tus recursos, en los recursos que obtuviste a lo largo de la vida en la escuela del hombre, vas a fracasar. Porque cuando Dios nos pide algo, necesita fe de nuestra parte y necesita recursos espirituales que solamente se obtienen, insisto, solamente se obtienen en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Nunca evalúes los pedidos de Dios a la luz de tus posibilidades, solamente ten fe. La misión que viene de Dios es una misión humanamente imposible. Se necesita fe y se necesita de la ayuda de Dios para poder hacer lo que Él nos pide. Si nosotros no necesitamos fe para hacer lo que Él nos pide y podemos hacerlo según nuestras fuerzas, apoyado en nuestra fuerza y en nuestros recursos, entonces vamos a fracasar y la misión no viene de Dios. El presupuesto de los discípulos no alcanzaba para darle de comer a 5,000 personas, pero lo hicieron. Le dieron de comer a 5,000 personas. ¿Con qué? ¿Con qué le dieron de comer a 5,000 personas? ¿Con dinero o con fe? Hermanos, Josué y su pueblo cruzaron el río Jordán. ¿Con qué? ¿Con puente, con barcos o con fe? Moisés fue el libertador de su pueblo, pero ¿cómo los libertó? ¿Con un gran ejército o con fe? Los israelitas entraron en la tierra prometida, pero lo hicieron a espada o con fe. ¿Te das cuenta? La gran lección es que lo imposible se torna posible cuando se tiene fe. Cuando se tiene fe no hay nada imposible. Josué logró cruzar el río Jordán con fe. Los discípulos lograron darle de comer a 5,000 personas con fe. Moisés logró libertar a toda una nación con fe. Los israelitas entraron y poseyeron la tierra prometida con fe. Todo es con fe. Todo es con fe. Todo se torna posible si tenemos fe. Hermanos, quiero dejarte esta última reflexión.
Lo que necesitamos es fe. Hace muchos domingos el Señor viene hablándonos acerca de la fe. Es hora de empezarle a demostrar al Señor que confiamos en Él. Basta de mirar las circunstancias, basta de leer el diario, porque lo único que va a ocurrir es que tu fe se va a apagar. En cambio, si miras a Dios y frecuentas ese santo lugar llamado la carpa del encuentro, el lugar secreto, entonces vas a tener la fuerza necesaria, la fuerza espiritual necesaria para enfrentar tu gigante. Vas a tener las fuerzas necesarias para enfrentar los desafíos que Dios te presente, solamente con fe. Recuerda que la fe atrae la prosperidad. Recuerda que la fe atrae la bendición. Golpea todas las veces que sea necesario. Ten fe. Reúne todas las vasijas que sean necesarias, porque el aceite no se termina, hermanos. El aceite de la unción no se termina. El aceite de la presencia del Señor no se termina. No le pongas límite a Dios. No le pongas límite a la provisión de Dios. Solamente ten fe. Ten fe en Dios y verás, tus ojos van a ver lo imposible. Solamente ten fe en Dios.